Buenas tardes, qué gusto, qué alegría poder estar aquí todos reunidos. Le damos gracias a Dios por este miércoles, que es miércoles de doctrina bíblica. Le damos muchas gracias a nuestro Dios que nos permite estar estudiando su preciosa palabra y más en estos tiempos finales. Tenemos que estar firmemente arraigados y cimentados en Cristo, estudiando la doctrina bíblica para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, ya que como hemos estado viendo aquí en el reloj de Dios, también el apóstol Sergio Enrique, nuestro apóstol, también nos dijo que ya estamos viviendo un tiempo de apostasía en la iglesia. Es un tiempo de apostasía, entonces tenemos que estar firmemente arraigados y cimentados en Cristo para no ser llevados por vientos de doctrina. Y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Yo te invito que cierres tus ojos, pero abras tu corazón, dejes lo que estás haciendo y este tiempo, que es aproximadamente una hora, se lo dediques completamente a Dios. Necesitamos oír de su palabra porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los necesitados somos nosotros. Así es que bueno, vamos a orar. Padre bueno, Padre de misericordias, Dios de toda bondad, te damos muchas gracias que nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor. Estamos deseosos de escuchar tu palabra. Te pedimos en este momento, Padre Santo, que por el poder de tu Santo Espíritu nos venga esta revelación de tu palabra, que nos abras las escrituras delante de nuestro entendimiento y las podamos comprender para poderlas poner por obra. Asimismo, te damos muchas gracias por nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, quien ha extendido cobertura apostólica sobre nosotros y ha sido de grande bendición. También a nuestra pastora Leti, la sigas bendiciendo y a toda la familia apostólica, tú la protejas y la libres del mal y la sigas usando poderosamente para la gloria de tu nombre. Y Padre Santo, estamos aquí deseosos de que esta palabra caiga en buena tierra, en corazones buenos y rectos, que de esa milla profunda y que estemos dando perseverantemente fruto, pues aguardamos la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador, y que Él halle fruto en su novia, fruto, y que seamos arrebatados juntamente con Él en el aire y estemos por siempre con Él. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues sean todos ustedes bienvenidos. Gracias a Dios que ya se están conectando más personas y bueno, pues vamos a dedicar este tiempo a nuestro Dios. Estamos viendo el arrepentimiento que es tan importante. Como vamos a dar un breve resumen de que son clases que ya hemos empezado. Esta es la cuarta clase del arrepentimiento y vamos a comenzar un breve resumen para seguirnos a lo de la clase de hoy. Nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos para caminar en la misma visión. Y la doctrina bíblica se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta. Debe de haber un cambio en nuestra manera de vivir una vez que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el compromiso lo tenemos con Cristo y debemos seguirle, ir avanzando, ir evolucionando. Primero somos oyentes de que nos llegó la palabra de Dios, luego somos creyentes, luego evolucionamos a discípulos, luego a siervos y luego a amigos. Entonces tenemos que ir haciendo esta evolución en el conocimiento
Y es por eso que es tan importante que vayamos conociendo las Sagradas Escrituras. Y bueno, hoy comenzamos aquí el arrepentimiento. En la cita que hemos estado viendo vez tras vez es esta de Romanos 2, versículo 4. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Así es que vez tras vez hemos estado viendo que lo que nos guía al arrepentimiento es la bondad de Dios y por eso no la debemos de tener en poco. Miren, esta versión, la Biblia textual, tercera edición, miren lo que dice. O menosprecias la riqueza de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando la benignidad de Dios, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Nuevamente, una vez más, la bondad de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento. Así es que no lo tengamos en poco. Y aún también voy a mencionar esta otra versión que nos deja ver más claramente el arrepentimiento, porque aquí en esta versión dice abandonar el pecado. Miren cómo dice Romanos 2:4. Y está en un lenguaje más sencillo. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante, paciente que es Dios contigo? Pregunto si nos hemos dado cuenta de que Dios es bueno con nosotros. ¿Me pueden responder? Si nos hemos dado cuenta de esto, de que Dios es tolerante con nosotros. Sí, ¿Alguien que me amén. pueda? Amén, amén. Entonces aquí hace la pregunta el apóstol Pablo. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Porque si hemos reconocido el pecado, eso es el arrepentimiento y reconocer la falta, reconocer que hemos pecado, arrepentirnos y abandonar ese pecado. Porque si decimos que nos arrepentimos, pero seguimos y seguimos, no hay tal arrepentimiento. Debemos de pedirle al Señor que nos dé la fuerza para dejar de pecar. Entonces, el reconocimiento del pecado es producido por la voluntad humana. O sea, el hombre se da cuenta, es producido por la voluntad humana que al verse confrontado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Al señalar el pecado por medio de la ley, conlleva un cambio de actitud. Porque sin ley no sabíamos que era pecado. O sea, cuando llegamos aquí al conocimiento de Dios, acometíamos muchas cosas que ni siquiera sabíamos que era pecado. Al conocer la palabra de Dios, vamos viendo que muchas cosas sí son pecado que hacíamos y las debemos de abandonar. Entre ellas, por ejemplo, pues la lectura de horóscopos, la lectura del tarot, o sea, todo lo que también es el ocultismo, idolatría, hechicería, consulta de brujos, pues muchos no sabíamos y andábamos en el ocultismo, en las tinieblas, trayendo consecuencias graves. Pero al llegar a la palabra de Dios y confrontarnos el Espíritu Santo, una vez que hemos recibido a Cristo, porque como hemos visto en las clases pasadas, una de las cosas que nos guía al arrepentimiento y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos va dando más revelación de la palabra. Entonces, al llegar a los pies de Cristo y empezar a leer la palabra, la vamos entendiendo. Y cuando somos confrontados con la palabra, el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento y debemos dejar el pecado y debemos obedecer a Jesucristo, siendo discípulos, obedeciéndolo, comprometiéndonos con Él y seguir adelante. Es muy importante el compromiso con Cristo, congregarnos, reunirnos. Una vez que hemos conocido ese gran amor de Dios, debemos estar unidos en un solo cuerpo. Claro, hay muchos hermanos en muchos lugares, pero
La iglesia de Cristo fue comprada con su sangre y Él nos dijo que no dejáramos de congregarnos. Así que debemos congregarnos, debemos ir evolucionando en este conocimiento. Y la traducción de la palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, tanto una palabra como en hebreo, que es la palabra nacham, y en griego, que las mencionamos todo, que es metanoia, que significa cambio de parecer, arrepentimiento. Miren lo que significa cambio de opinión o el propósito. Metameyomai, que es lamentar. O sea, cuando eso es arrepentimiento, me lamento, viene un lamentar, me duele haber ofendido a Dios. Eso es arrepentimiento, como lo vimos en el arrepentimiento de Pedro cuando lloró amargamente después de haber negado al Señor Jesús. Ahí hubo un arrepentimiento. Él después de negarlo 3 veces, lo vimos que su mirada cuando lo negó por tercera vez y cantó el gallo, el Señor Jesús y Pedro se cruzaron sus miradas y no resistió Pedro. Y salió corriendo y lloró amargamente. Hubo un arrepentimiento, un dolor en su corazón por haber pecado. Eso es arrepentimiento. Estos ejemplos lo vimos más claramente y más extensivamente, no en todo lo que quisiéramos en la profundidad, pero sí lo tocamos. Entonces, aquí también la palabra metaneo, que se usa del arrepentimiento del pecado o del mal. Esa es la palabra metanoeo. Y en el Nuevo Testamento involucra siempre un cambio a mejor enmienda. Es todo esto que les acabo de leer, estas palabras y estas definiciones están en el diccionario Vine. Es que es muy importante ir hacia la traducción, recordando que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y bueno, en hebreo y algunas partes del Antiguo Testamento en arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso también mencionamos tanto las palabras griegas para ir comprendiendo mejor las escrituras. Vimos la importancia del arrepentimiento, que la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento iniciaba con quien. ¿Alguien lo recuerda? Esto hemos estado viendo vez tras vez. Esta es la 4ª clase, pero lo hemos estado viendo. ¿Con quién inició en el Nuevo Testamento? ¿Alguien me puede decir con quién inició la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento, hablando del arrepentimiento? ¿Se recuerdan? Fue el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista venía proclamando y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vayan a intervenir pueden quitar su micrófono y pues oigo la intervención. Si está cerrado su micrófono no les escucho. Entonces aquí como vemos en el Nuevo Testamento, inició Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor, y él proclamaba diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el mensaje es que nos arrepintamos. Y de la misma manera también vemos al Señor Jesús aquí en el Evangelio, en el Evangelio de Lucas, poco antes de su ascensión, recordando que el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Antes de su ascensión, él les dijo a sus discípulos aquí, a sus discípulos me faltó, que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados. Tenemos que arrepentirnos para que venga el perdón de pecados, arrepentirnos, confesarlo y viene el perdón de pecados.
pero es sin arrepentimiento que va a ser el primer paso a la salvación. Incluso el arrepentimiento no salva, pero cuando no hemos venido a los pies de Jesús, cuando estábamos en la oscuridad, tenemos que arrepentirnos para llegar a los pies de Jesús. Y por eso es tan importante el arrepentimiento. Entonces, por eso el Señor Jesús dejó esta tarea a la iglesia y él dijo que en su nombre se predicara ¿qué? ¿Cuál es el tema de hoy? El arrepentimiento. Esta fue un mandamiento, es la gran comisión, que en su nombre se predicara a todas las naciones el arrepentimiento, empezando en Jerusalén. Miren, lo podemos ver. Por favor, hermana Clau, si lo lees, por favor. Hermana Clau. Sí, pastora. Lucas ¿Cuál cita? 24:47. Te leo desde el 45, ¿nos habías mencionado desde el 45? Sí, sí lo puedes leer desde el 45, está bien. Gracias. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y todos sois testigos de estas cosas. Exactamente, como leíste desde el 45, ¿no? Ahí viene el Sí, Evangelio, que dice muerte. ¿Lo puedes repetir? Ahí dice, anunciáramos ¿qué? La muerte. En, sí, en- dice así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué es esto? El Evangelio de Cristo. Esto es el Ujú. Evangelio. Entonces, por eso es tan importante el arrepentimiento. Entonces, predicamos el Evangelio, venimos, nos arrepentimos, venimos a los pies de Cristo. Y esto Amén. mismo lo vemos con la gran comisión de Mateo 28:19, que dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas, el bautismo de arrepentimiento, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la gran comisión y esto sigue siendo hasta el día de hoy. Y más que estamos muy próximos a que venga el Señor Jesucristo, al retorno del Señor Jesucristo, con cuánto temor tenemos que estar, ¿verdad? Llevando que si el Espíritu Santo nos redarguye de algún pecado, arrepentirnos inmediatamente. Entonces, como vemos, esta es la importancia de arrepentirnos, ya que es a través de esta actitud del arrepentimiento que damos el primer paso para poder acceder gradualmente, vamos evolucionando en la gracia al trono mismo de Dios. Y aunque sabemos, lo vuelvo a repetir, de la importancia que es esto, el arrepentimiento no produce la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es la fe en el Hijo de Dios. La salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero el arrepentimiento es el primer paso hacia la salvación. Y ya una vez que hemos sido salvos, entonces si pecamos, que ya no practicamos el pecado, pero sí pecamos, que confesemos el pecado, bueno, nos arrepintamos, confesemos el pecado y nos volvamos a Dios de todo corazón para que haya una restauración en la comunión con Dios. Entonces, dentro de esto es un resumen. No los voy a volver a leer toda la clase, es un resumen nada más, viendo los beneficios que trae el arrepentimiento y se mencionaron que trae un refrigerio espiritual, que podemos en el arrepentimiento como beneficio.
Esto es algo tremendo que podemos disfrutar de la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos abundante bendición. Porque Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento, se vuelva al Señor Jesús para que pueda ser salvo. O sea, ponga su fe en Jesucristo. El arrepentimiento sí genera vida. Todo esto lo estoy mencionando nada más porque no nos daría tiempo, si no, no vamos a avanzar. Que por cada pecador que se arrepiente hay gozo en el reino de los cielos, que a través del arrepentimiento recibimos el don, el regalo del Espíritu Santo, y que era lo que explicaba en un principio, que al arrepentirnos hay un conocimiento pleno de la verdad, con lo que podríamos decir que para un corazón arrepentido es más fácil comprender lo que Dios dice en su palabra. Todos estos beneficios los vimos. También tocamos el arrepentimiento, que es un arma poderosa. Por eso Satanás no quiere que tú lo conozcas, porque es un arma poderosa. La palabra de Dios nos revela esto, que es un arma de las más temidas por el enemigo de nuestra alma. ¿Quién es el enemigo de nuestra alma? El ¿Alguien me diablo. puede decir eso? El enemigo, él es el acusador. ¿Lo recuerdan? Él es nuestro acusador. Bueno, Sí. él es el acusador, no es nuestro. Él es el acusador, no es nuestro. Él nos acusa. Y él teme esto precisamente, el verdadero arrepentimiento del corazón, no de la boca para afuera, sino el que es constriñe nuestro corazón. Y Dios no rechaza a aquel que se acerca con su espíritu, con el espíritu humano, un espíritu humano humillado y con corazón arrepentido, como lo escribió el rey David, el Salmo 51, después de haber pecado y haber sido reprendido por el profeta Natán. Todo esto lo vimos en las clases pasadas. Hizo el salmo precioso, es el Salmo 51 del arrepentimiento. Y él decía incluso que había pecado y que Dios le decía, oh Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él quería seguirte, lo importante de seguir teniendo la comunión con Dios. Ahí vemos el arrepentimiento y la importancia de tener la comunión con Dios. Y hoy vamos a ver las consecuencias, que aunque David se arrepintió y Dios es bueno, el pecado trae consecuencias severas. Eso es lo que vamos a ver hoy parte en este día. Y vamos a continuar tantito más el resumen por los que no hubieran estado viniendo en las clases pasadas. El arrepentimiento es el arma que Dios ha dispuesto. No hay otro. Es el arma que Dios ha dispuesto, que todo aquel que ha pecado se acerque de nuevo a la comunión con Él. Si hemos pecado, Dios no quiere que te sigas alejando. Dios quiere que vuelvas, como el hijo pródigo, que en otras clases lo veremos, como el hijo pródigo que regresó arrepentido. Así es que hoy, al estar reflexionando, al estar siendo confrontados con la palabra, que eso es, la palabra es un espejo, que al vernos confrontados por la palabra, guiados por el Espíritu de Dios, si hemos pecado, nos volvamos a Dios con un arrepentimiento sincero del corazón, abandonando el pecado. Y esto se tendrá que ver por el fruto, evidenciándose con nuestras acciones, y nuevamente podamos tener esa hermosa comunión con Dios. Por eso el rey David decía, David sabía, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. David había pecado gravemente, o sea, había cometido adulterio y asesinato. Y él decía ahí en el Salmo 51, si por favor ahí me acompañan, nada más vamos a leer ese versículo y ahorita nos vamos a un poquito más adelante a ver las consecuencias de lo que es el pecado. O sea,
Dios nos perdona, pero hay consecuencias. Por ejemplo, una persona que ha matado, pues la ley ahí en la cárcel, pues es perdonado, Dios le perdona, pero hay una sentencia judicial que cumple. Aunque muchos al arrepentirse ahí, la sentencia se va bajando, o sea, Dios lo ayuda, pero hay una consecuencia por haber robado, hay una consecuencia por mentir y muchas veces consecuencia grave. Miren, ahí en el Salmo 51, bueno, el mentir no es nada bueno y sí trae consecuencias serias también. En el Salmo 51, si lo vemos, ahí dice, crea, oh Dios, este lo hizo David, es precioso y también que tiene que ver hoy con la clase de hoy, un poquito más adelante lo vamos a ver. En el Salmo 51, si se van ahí, lo vamos a ver y dice aquí en el 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu, aquí es un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Aquí había un pesar del corazón de David por haber pecado cuando fue confrontado con el pecado. Así tenemos que ser nosotros, que al ser confrontado con el pecado debe de haber un dolor en nuestro corazón. Y miren cómo clamaba aquí David, porque cuando vinimos a los pies del Señor Jesús, recibimos al Espíritu Santo y dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y Espíritu está con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Y cuando hemos sido salvos, el pecado nos va pagando el gozo de la salvación. El pecado va pagando el gozo de la salvación, recordando aquel día de nuestro primer amor, del encuentro con Cristo, cuando nos hablaron del Señor. Nuestro corazón estaba rendido a Él. Y por eso aquí dice David en el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, el Espíritu Santo es generoso con nosotros y debemos ansiar, si hemos pecado, nos duele, nos da vergüenza, pero es mejor venir ante los pies de nuestro Dios y arrepentirnos de cualquier pecado, grande, pequeño, como sea, y pedirle al que nos perdone, que restaure esta comunión, porque el pecado nos va apartando de Dios, se va otra vez enfriando el corazón, por eso hay muchos que regresan al mundo y pues Dios que es bueno. El Espíritu Santo vuelve a redarguirnos y pues muchos sí regresan. Entonces, ¿qué tan importante es esto, el arrepentimiento? Entonces, es el arma que nos acerca de nuevo a la comunión con Dios. Por eso aquí dice en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así es que arrepintámonos hoy si el Espíritu Santo nos reprende, nos redarguye de algún pecado. Y continuamos. También vimos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Vimos el ejemplo de Judas y el de Pedro. Y también vimos el ejemplo de Saúl y el del faraón. Y aquí nos quedamos y aquí comenzamos hoy la clase, que no creo que la acabemos, pero vamos a seguir avanzando. Aquí ya vimos los beneficios de arrepentirnos. Hoy vamos a ver las consecuencias también de no arrepentirse. Y también vamos a ver que aunque sí hay arrepentimiento y se arrepiente uno, hay consecuencias. Miren, aquí en consecuencias de no arrepentirse, es lo primero que vamos a ver. De la misma manera que como existen bendiciones y beneficios de optar por esa actitud de arrepentimiento, que es el arrepentimiento, así también Dios nos muestra en su palabra algunas consecuencias terribles, de la falta de arrepentimiento.
Así, por ejemplo, que veamos el castigo que vino sobre Tiro y Sidón. Este ejemplo lo vamos a encontrar, este ejemplo lo vamos a encontrar aquí, en que en el Evangelio de Lucas 10:13. Si entre lo que lo buscas, hermana, yo les voy a seguir explicando unas cositas, hermana Clau, por favor, si buscas el de Lucas 10:13, por favor. Yo le, Amén, pastor. Ajá, miren, aquí lo que va a leernos la hermana es que habría ciudades que rechazarían a Jesús. 10:13. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ajá, hasta ahí. Miren, aquí nos está hablando este versículo que había ciudades enteras como fue, hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida. Son ciudades que, aunque Jesucristo les predicó, no se arrepintieron, porque bien dice aquí, porque si los milagros que se hicieron en vosotros, en vosotras, hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Los judíos se ponían cenizas en la cabeza o se sentaban sobre un montón de cenizas para mostrar dolor, humillación y ¿qué estamos viendo? Y arrepentimiento. Cuando Jonás predicó, aquí vemos como en el siguiente inciso que dice el arrepentimiento, si no hay arrepentimiento viene la condenación. Y aquí lo vemos en el siguiente inciso, la señal de Jonás, porque como vemos ahí mismo en ese mismo evangelio, hermana, si por favor te bajas al capítulo 11 y del 29 al 31, lo van leyendo, por favor. Amén, pastor. Dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón este lugar. Ajá, en 32 también, por favor. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué tal? Estaba aquí predicándoles el mismo Señor Jesús y ahorita aquí hace una advertencia de los que no se arrepienten. Estamos viendo aquí como vimos, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, digo, lo vimos en Lucas 10, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, porque vino la destrucción sobre Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y se hubiera habido un arrepentimiento. Incluso a esa generación, como lo que acaba de leer la hermana, claro, dice, y es que a Jesús lo seguían multitudes, miren, la multitud se aglomeraba y comenzaba a decir y le estaba pidiendo una señal. Y era una generación perversa en busca de señal. Y les dijo el Señor Jesús que ninguna señal se les daría sino la del
Jonás. Y dice, porque de la misma manera que Jonás vino, Jonás fue y arrepintió. ¿Saben cuál fue la predicación de Jonás? Arrepiéntanse, porque dentro de 40 días será destruida Nínive. Ahí en el libro de Jonás, esa fue la predicación de Jonás y vemos cómo fueron los ninivitas. Miren, por favor, vamos un momento al libro de Jonás, por favor, al libro de Jonás. Vamos aquí con Jonás en libro de Jonás. Vamos aquí, porque aquí está. El libro de Jonás, no encuentro que la rápido. Aquí miren, cuando vemos, después de que no quería ir a predicar el arrepentimiento, pero aquí miren en el capítulo 3 de Jonás, cómo vemos. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Miren la predicación de Jonás, dice, y comenzando Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo, fíjense, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y aquí está, proclamaron ayuno. ¿Se vistieron de qué? De cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y hasta los animales ayunaron. Miren, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, ahí está, se vistió de cilicio. Aquí está un arrepentimiento que es una acción externa de lo que estaba pasando en su corazón. Y dice, y se sentó sobre cenizas, es lo que estaba diciendo el Señor en el capítulo 11. Digo, en el capítulo 10, que si se hubieran, que si en Corazín y si Corazín y Betsaida, o sea, si, hay de ti, Corazín y de Betsaida, porque, o sea, en estas ciudades había hecho el Señor Jesús muchos milagros, pero no se arrepintieron. Pero en Tiro y en Sidón, si se hubieran hecho estas ciudades, se hubieran arrepentido. ¿Y qué dice? Y se hubieran sentado en silicio y cenizas. Aquí estamos viendo lo que pasó con Nínive, la ciudad, la señal de Jonás. Y dice, e hizo proclamar anuncio en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicios, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, el dejar el mal pecado, de la rapiña que hay en sus manos que traen manchas, deshonestos, robos, adulterio, todo eso, robos, asesinatos. Dice, quién sabe si se volverá y se arrepintiera Dios y se apartara del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio, porque Dios ve verdaderamente nuestro corazón. Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino, se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían hecho que que se les haría y no lo hizo. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, pero las naciones aquí que aún mismo el Señor Jesús les estaba predicando, hizo señales, no se arrepintieron. Y por eso aquí continuamos viendo que los ninivitas dieron un claro ejemplo de arrepentimiento y de lo necesario que es el arrepentimiento. Las personas tienen que arrepentirse para no ser condenadas. Y no hay más. Y de verdad hay mucha tibieza hoy en día. Las personas están en el humanismo, centrados en el hombre, en sus conductas, en sus agendas, en sus negocios, pero no les interesa oír hablar de Dios. Pero hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo y la iglesia no puede callar este mensaje que es tan importante, que el hombre se arrepienta.
para que se conviertan de sus malos caminos y Dios nos perdone. Viene juicio, viene el día lúgubre, viene el día de la ira. De eso nos libró el Señor a nosotros y de la ira eterna de Dios. O sea, de la condenación eterna, donde ahí es la ira del Señor, de Dios. De eso nos libró el Señor Jesucristo a ti y a mí. Con cuánto amor y cuánta gratitud no tenemos que rendir nuestras vidas, pero no a medias tintas. Si me conviene, voy a la congregación. Si no me conviene, no voy. Pues si hoy quiero oro y si no, no oro. Si los necesitados somos nosotros, el mundo va a una condenación tremenda, va a una destrucción. Aún está aquí la iglesia y, y mientras esté aquí la iglesia, hay gracia. Está aquí la gracia, hoy es el tiempo, hoy es el momento de venir a Jesús, de dejar nuestros malos caminos, de dejar las conductas que no le agradan a Dios y volvernos a Él de todo corazón. Ahorita vamos a ver cómo aquí, en esto que acabamos de ver, esta generación malvada no se arrepintió al oír la predicación de Jesús, estas ciudades. Y viene la destrucción, viene la semana 70 de Daniel, es la tribulación y la gran tribulación. Pero la iglesia va a ser levantada y eso es lo que queremos, prepararnos. Estamos preparándonos para la venida del Señor y este sería el primer paso. Si ya hemos recibido al Señor Jesús, arrepentirnos, dejar nuestra mala conducta, limpiar nuestras vestiduras. Y si no lo hemos recibido, hoy es el día, hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Miren, aquí hoy vamos a ver también el ejemplo de bíblicos de que sí, cuando nos arrepentimos, Dios es misericordioso y nos perdona. Dios desea que nos volvamos a Él. Fuimos hechos por amor a Él. Él nos ama. Fuimos hechos por amor. Pero los necesitados de Dios somos nosotros. Pero el hombre está tan cegado y tan ensimismado en sí mismo del yo creo, yo pienso, yo digo, y no quiere ser molestado y que ni se le hable del pecado porque eso le molesta. No, ya ni siquiera lo quieren oír mencionar, pero es necesario el arrepentimiento. La religión no salva, no salva, el bautismo no salva, pero es un acto de obediencia, el ir a las aguas bautismales y hacernos uno en la muerte de Jesús al descender a las aguas para salir a novedad de vida. Y es el primer paso al discipulado. Queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que obedecer. En la obediencia hay bendición. Dice ahí en Deuteronomio, si oyes mi voz y obedeces atentamente mi voz, o como dice ahí en Deuteronomio 28, dice, si oyeren atentamente mi voz, en Deuteronomio 28, y dice, y dice las bendiciones por la obediencia. Y ahorita nos está mandando el Señor a arrepentirnos. Y dice ahí, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, no tenemos que ir a buscar las bendiciones, sino que las bendiciones nos van a alcanzar a nosotros. Pero si obedecemos al Señor tu Dios, esto es que tenemos que repetirnos, volvernos a Él y obedecerle. Y por amor. Y aquí en Deuteronomio también más adelante habla de las consecuencias de no obedecer. 28.
está aquí las consecuencias. Y dice, y también acá donde dice, el hombre que es tierno, donde dice las, a ver, déjenme ver aquí, es Deuteronomio 28, no las veo ahí en ese escrito, pero aquí, números, Deuteronomio 28, Es el 15, ¿no, Paz? ¿dónde dice eso? Desde el 15. ¿Qué Ujú. dice, por Dice, favor? pero acontecerá si no oyeres la voz de Sí, Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. hasta ahí. Maldito serás. Hasta ahí. Ahí, si no hay obediencia, acá las bendiciones nos alcanzan. Aquí, como dice, fíjense, otra vez, pero sucederá que si no obedeces, las maldiciones te alcanzarán. Entonces, debemos arrepentirnos. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Estamos en tiempo y vienen, cuando hay arrepentimiento, como lo vimos en alguna de las clases pasadas, viene refrigerio para nuestra alma. Y aquí vamos a ver, para que ya nos dé tiempo de ver este punto, ejemplos bíblicos de arrepentimiento y sus consecuencias. Vamos a ver al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí vemos David siendo el rey de Israel, teniendo a su disposición cualquier doncella que él quisiera tomar para sí, era el rey. Y cualquier doncella que él quisiera, o sea, no una casada, escogió a Betsabé, que era casada, y cometió adulterio con ella. Por eso ahí, Natán, fíjense, ahí está cuando en segunda de Samuel, vamos a ver esto, en segunda de Samuel, qué tan importante es todo esto en segunda de Samuel. Acá está, segunda de Samuel. Aquí está. Cuando Natán, segunda de Samuel, creo que es por el 12, segunda de, 12. ajá, está un poquito antes, segunda de Samuel 12. Aquí en Natán amonesta, Natán aquí, sí, empezando desde el 1, aquí Natán reprende a David y le da una historia que bien somos bien para juzgar a los demás, pero aquí en esta historia se estaba refiriendo al mismo David. Miren, aquí se los voy a leer un momento. Y dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado, criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, y comiendo su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de su oveja, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, porque para juzgar somos, pero rápidos, rápidos somos para juzgar. Entonces, aquí ya rápido da David su juicio y dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que tal hombre es digno de muerte. Porque para juiciar así bien apuntamos derecho. Y él debe pagar la cordera con 4 tantos. Además, ya estaba dando la sentencia porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y le contesta el profeta Natán. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor
Y fíjense ahí lo que dice, y las mujeres de tu Señor en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pero aquí viene la reprensión. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? No tengamos en poco la palabra de Jehová, y si la hemos tenido en poco, arrepentámonos. Y dice, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo y heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, porque él mandó, bueno, no voy a poder acabar de leer toda la historia, pero aquí cometió asesinato. El rey David mató a Urías. ¿Y qué tal? Porque lo mandó a la batalla y por su misma mano le mandó la nota David a Joab, porque él lo hizo mandar a traer de la batalla para que estuviera, para tapar su pecado, porque una vez que él ya se había llegado a Betsabé, que quedó embarazada y que Betsabé le dijo, estoy embarazada, ¿cómo es esto? Entonces luego trató de tapar su pecado, no arrepentido, sino quería tapar su pecado y mandó a llamar a Urías para que viniera a su casa y Urías no quiso entrar a su casa porque cómo iba a entrar si el ejército de David estaba en batalla. Entonces, ¿no quisiste eso? Pues ahora mandó por su misma mano que fuera muerto, porque aquí dice, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y miren, aquí está la sentencia en el 11, dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Esto se cumplió con su hijo Absalón. Ahorita lo vamos a ver en las consecuencias. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Dice, porque tú lo hiciste en secreto. O sea, para Dios no hay secretos de pecado, porque Él ve aunque estés en lo más oscuro, Él ve nuestro corazón, ve nuestras intenciones. Y dice, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esto hizo Absalón su hijo, violó a todas sus concubinas. Y lo pueden ver en más adelante. Ahorita nada más vamos a ver unos pequeños versículos, bueno, no pequeños, unos versículos. Y dice, entonces dijo David a Natán, pequé, pequé contra Jehová. Aquí hubo un arrepentimiento, fue confrontado con su pecado y eso es lo que tenemos que hacer lo primero. Él fue confrontado y le pidió perdón. Dice aquí, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Fue perdonado, o sea, Dios perdonó su pecado, Dios es un Dios de misericordia, no morirás. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se vuelve a su casa. Y sucedió que cuando nació el hijo que tuvo con Betsabé, el primer hijo, murió. Y ahí empezaron, vemos que el verdadero arrepentimiento de David sí logró conmover el corazón de Dios, pero sí tuvo consecuencias severas, como la violencia que se desencadenó en su familia. Porque esto fue, veamos, esto fue en el capítulo 12. Para allá el capítulo siguiente, o sea, aquí también muere bueno, su bebé que nació de Betsabé, el primero, muere. También pueden ver eso en este capítulo, léanlo en casa, por favor. Y ahorita vamos a seguir viendo otras consecuencias. Y como vemos aquí en el 12:10, dijo, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, hitita, para que sea tu mujer. O sea que con Dios no se puede jugar. Debemos de arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, viene juicio. Aquí sí recibió perdón David, pero tuvo consecuencias severas.
o sea, la espada no se apartó de él. El verdadero arrepentimiento sí logró conmover el corazón de Dios y sí lo perdonó. Y de hecho, del rey David viene la descendencia que le dijo que iba a haber siempre un descendiente del rey David en el trono, y pues de ahí viene el Señor Jesús, de esa descendencia. Dice, pero sí tuvo consecuencias severas porque la violencia estuvo en su familia por prolongado tiempo. Lo podemos seguir viendo aquí lo podemos empezar a ver aquí en segunda de Samuel 13:22, donde se empieza a ver en ese capítulo que Amón viola a su hermana Tamar. Imagínense, y es un acto de violencia. Había violado a su hermana Tamar. Lo pueden ver en eso en el capítulo 13. Aquí en el 22, Absalón cuando se enteró y que su papá no hizo nada en cuanto a este punto, él quiso tomar la justicia por sus manos. Y Absalón mató a Amón porque había violado a su hermana Tamar. Eso lo pueden ver aquí, como estaba aquí dicho, que la espada no se apartaría de su casa. Esas son las consecuencias. Y aquí vemos, Absalón ordenó a sus siervos diciendo, mirad, cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino y cuando yo os diga, herid a Amón, entonces matadle, no temáis, no os lo he mandado yo, tened ánimo y sed valientes. Este mismo Absalón también se levantó en contra de su padre. Absalón le decía, Absalón se sentaba ahí antes de que las gentes llegaran a ver a su papá y les decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar. Ahí se ponía, miren, véanlo en el capítulo segunda de Samuel 15. Aquí está cuando Absalón se subleva contra David. Entonces él se ponía antes de que la gente llegara a ver a David y les decía, mira, tu causa es buena, pero injusta. O sea, no importaba lo que hubieran hecho, él ya se los estaba ganando, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. O sea, los estaba poniendo en contra de su papá. Él se sublevó y de hecho quiso dar el golpe ahí se puede decir, de estado, ¿no? Lo quiso quitar. Y aquí decía Absalón, ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Estaba hablando mal de su papá, de la autoridad que Dios había puesto, se estaba sublevando contra su papá. Claro que también tuvo, pues al no arrepentirse vino consecuencias sobre Absalón y también murió. También lo mató Joab. Aquí lo vemos. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera, Absalón trataba a todo Israel que venía al rey para juicio. Hacia Absalón robó el corazón de Israel. Y ahí vemos en el capítulo 16 de 2 de Samuel 16:20, cuando Absalón hizo esto que había dicho, que lo que había hecho David en secreto, ahora uno de ellos, aquí en donde lo leímos, dice, lo que tú has hecho, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Absalón era de su hijo, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y le daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y entonces aquí vemos cómo Absalón violó a las concubinas de su papá. Y Absalón, y luego ya también más adelante Adonías, que era otro hijo de David, quería usurpar el trono de Salomón. Y lo vemos ahí, como ya está llegando el tiempo al final, también nada más se los voy a leer, pero aquí vemos que ahora pues vive el Señor que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de mi padre David, en Primera de Reyes 2:24. Cuando Adonías quiso usurpar el trono de Salomón,
Adonías también murió. Eso lo podemos ver ahí en Primera de Reyes 2:25, dice, y el rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, y este arremetió contra Adonías y lo mató. Así es que hoy es el tiempo, hoy es el día y debemos arrepentirnos. Y antes de terminar, como siempre lo hacemos, si tú que nos estás escuchando o después que oigas esta grabación que se sube a YouTube, si tú nunca has hecho una rendición de corazón al Señor Jesús y reconoces hoy que has pecado y que necesitas a un Salvador, ven y pídele al Señor Jesús que sea tu Señor y tu Salvador personal. Si tú eres esa persona que hoy el Señor está tocando a tu corazón, el Señor Jesús ha venido a tu encuentro, y si tú le abres, Él entrará a tu corazón y cenará contigo. Si tú eres esa persona sedienta, que hoy el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado, ven a Jesús. No tardes para que vengan tiempos de refrigerio a tu vida y puedas iniciar una comunión con tu Padre Celestial, con Dios como Padre Celestial, y recibir el regalo de la vida eterna. Si tú eres esa persona, yo te invito a que repitas esta oración con todos nosotros y le digamos: Dios Todopoderoso y Eterno, yo creo que el Señor Jesús murió y resucitó por mí, y al resucitar me justificó. Y por esta fe que yo pongo en el Señor Jesús, en su obra expiatoria, tú me lo tomas por justicia. Te ruego, Señor Jesús, hoy me humillo ante tus pies. Te ruego me perdones todos mis pecados. Yo reconozco que tú diste por mí tu vida en la cruz del Calvario. Me arrepiento de todo mi corazón. Me arrepiento. Me humillo más y más, suplicándote que me perdones. Y por la fe en ti, yo recibo el perdón de mis pecados. Te doy muchas gracias, Señor Jesús. Y yo correspondo a tu llamado. Y te abro las puertas de mi corazón y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador, como mi único Señor y Salvador. Tú, Señor Jesús, eres mi Señor. Me rindo a tu señorío y sé tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy gracias porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida y ya no temeré más la condenación eterna. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Y hoy todos juntos como iglesia, si hoy el Espíritu Santo, una vez que ya estamos aquí en Cristo, pero hoy nos redarguye el Espíritu Santo de cualquier pecado, desobediencia, ven a Jesús. Hoy es el día, ya que hemos sido salvos, si hemos pecado, se rompe esa comunión, pero a través del arrepentimiento y el perdón de pecados que nos da el Señor Jesús, se restaura esa comunión. Ven a Jesús, no lo retardes. Pidámosle que nos ayude. Y si hay algo que te está redarguyendo, que nos está redarguyendo el Espíritu Santo, hoy es el día de pedir perdón. Hagamos esta oración todos juntos. Padre bueno,
Está escrito en tu palabra que si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que nos perdones. Nos duele el corazón de haberte ofendido, de haberte dado la espalda, pero hoy nos arrepentimos, nos volvemos a ti. Te pedimos nos perdones por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdónanos, Jesús, así como Pedro cuando vio tu mirada, sintió dolor de haber pecado. Hoy nosotros sentimos ese dolor de haber pecado. Perdónanos. No nos justificamos, tan solo y te pedimos perdón, porque tú eres nuestro abogado y tú eres quien nos justifica. Y hoy nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Y guiados por tu Santo Espíritu, este regalo que nos has dado, que vino a morar a nosotros, tu Santo Espíritu, te pido que nos guíe a toda la verdad y nos santifique en este caminar hasta que tú vengas por nosotros. Te lo suplicamos, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Dios de misericordias, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos oyes. Un corazón contrito y humillado tú jamás lo desprecias. Muchas gracias, Padre. Y gracias por la paz que ha venido a nuestro corazón, por el habernos reconciliado contigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Ahí donde estás tú está el Espíritu de Dios. Está tocándote, está sanando, está trayendo restauración a tu vida. Sigue unos momentos más en comunión con tu Dios, porque Jesús pagó un precio muy alto por nuestra salvación, que no se nos olvide. Dio su vida para que tú y yo fuéramos salvos. Cuán agradecidos tenemos que estar con Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, en esta noche por redarguirnos de pecado y traer restauración contigo. No hay cosa más maravillosa y grande, Señor, que el estar en tu presencia. Gracias por tu gran misericordia y amor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Él es Señor de nuestras vidas. Él es el dueño de nuestro corazón. Le damos las gracias. Él nos compró por un precio muy alto y Él te ama. Le ruego a Dios que hoy recibas esa bendición por medio de nuestro Señor Jesucristo y que te dé el descanso en esta noche. Y no dejes de conectarte el próximo miércoles. Que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes y que reciban este descanso en esta noche. Buenas noches.